de esta noche de En la Mira, cuál es un tema bastante polémico, bastante interesante y también bastante lamentable. El tema de hoy se intitula Campañas Sangrientas. Así es, mi querido Levi. Realmente este es un tema muy importante y que hoy aqueja a México, en las cuales pues estas elecciones que acabamos de pasar han sido catalogadas como las más violentas. No obstante, el día de hoy tenemos como invitado a un súper abogado. De verdad, muchas gracias que estés aquí, Mauricio Suárez Montaño, el cual es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, participó en el programa de intercambio académico por el Instituto de Estudios Políticos de París. Aunado a esto, me gustaría comentar que cuenta con varios diplomados. Por mencionar algunos, están Ciencias Sociales y Humanidades por el Instituto de Estudios Políticos de París, Defensa y Seguridad Nacional por la Secretaría de Defensa Nacional de México, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene un diplomado en Seguridad y Defensa Nacional por la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunado a esto, tiene otro diplomado en Derecho Electoral, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A su joven edad, cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan la Guía Joven de la Nueva Normalidad por la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Publicó un artículo en 3 minutos para la democracia. Igualmente lo hizo con otro artículo al que llamó Juventud Divino Tesoro por la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Además, tiene una amplia trayectoria como conferencista. Esto por mencionar algunas de las ponencias en las cuales ha dado y ha hecho una excelente participación está el rol de la juventud con la Agenda 2030, el sistema electoral mexicano, la cual impartió para la Red Mundial de Jóvenes Políticos Honduras. En el ámbito profesional, ha trabajado en estrategia y asesoría jurídica, Beneficia MX y en el colectivo Capacidad Sin Barreras, en los cuales se desempeñó en el área jurídica. Además de que a partir del 2018 a la actualidad, se desempeña como asesor parlamentario en el Senado de la República. Además, es consejero fundador de Alianza 2030 Ciudad de México. Es miembro de la Comisión Técnica Redactora de la Ley General de las Juventudes en el 2019, y además en el 2019 fue senador juvenil por la primera legislatura del Senado de la República. Actualmente desempeña como director estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México. Es políglota, ya que habla inglés, español, italiano y francés. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. Antonio, un placer estar aquí compartiendo este importante espacio con jóvenes en verdad que también tan brillantes, tan aplicados y sobre todo, pues también tan interesados, ¿no? En temas de la agenda nacional. Y un gustazo, pues, estar aquí también compartiendo con todos con todas las personas que hoy nos siguen en este importante tema que yo también pues recalco el adjetivo que tocaba Antonio al principio, pues un tema lamentable, ¿no? Que vive nuestro país día a día, pero pues bueno, vamos también a analizarlo y sobre todo que de este foro pues puedan salir propuestas colectivas también para poder hacer frente, ¿no? A esta situación tan lamentable. Así que pues vamos allá. Muchísimas gracias, Gaby y Antonio. Contrario, Mauricio, muchas gracias a ti, te reitero tu bienvenida y de verdad siéntete en tu casa, estamos en confianza para hablar acerca de este tema y justo vamos a comenzar poniendo en contexto al público en caso de que no esté enterado de la situación que nos trae a este programa de esta noche. Las elecciones de 2021 fueron las mayores elecciones de la historia de México, ya que se votó por 500 miembros de la Cámara de Diputados y 15 gobernadores de los estados.
así como por miles de presidentes municipales, así como también funcionarios locales. No obstante, las elecciones intermedias del domingo pasado en México, muchísimos candidatos lamentablemente fueron asesinados durante sus campañas. Así es, mi querido Levi. La realidad es que al menos 89 políticos y 35 candidatos a puestos públicos fueron asesinados durante sus campañas. Cabe aclarar que esto no solamente se tuvo con los candidatos, sino que también fueron de diferentes partidos políticos y en general de eh, familiares de estos candidatos, periodistas, etcétera. Mauricio, ya que estamos entrando en tema, me gustaría preguntarte, ¿tú por qué crees que, o a qué crees que se deba a estos altos niveles de violencia en México? Gracias, Gaby. Sí, muy importante y qué bueno que han puesto el contexto con estas cifras tan oscuras y tan reveladoras, ¿no? Que ponen, pues, de cuerpo completo el panorama de violencia que vivimos en nuestro país. Y bueno, pues contestando a la pregunta muy concretamente, dentro de mi diagnóstico he identificado 4 grandes factores en este sentido, ¿no? El primero de ellos es, y me parece que bien sabido por todas y todos los mexicanos, tema de la corrupción política, que sigue siendo el padre y la madre de la expansión de la violencia organizada en nuestro país y que, bueno, a lo largo de sexenios, de años tras años en las elecciones, pues se ve y se identifica una dinámica, hay que decirlo con todas sus letras, realmente de mafia en las relaciones de políticas en todos estos años, ¿no? La infiltración criminal en las campañas políticas, pues prácticamente y invariablemente, pues alimenta este ambiente de violencia en todo el país. Y pues al final del día, mira, si nosotros tenemos o ponemos en contexto que los grupos organizados de delincuencia se siguen o van y siguen participando dentro de estas dinámicas y se incrustan dentro de los partidos políticos, de organizaciones, etcétera, pues al final del día tendremos como resultado que los representantes populares, es decir, el pueblo, pues terminan subordinados a quienes pagan por su llegada al puesto, ¿no? El diputado, la senadora, el presidente municipal que sea financiado o promovido por estos grupos delictivos, pues al final del día le debe una lealtad a estos grupos. Y sean empresas legales, como se ha visto también, que ha habido participación, u organizaciones criminales. En este caso, pues prácticamente que si el financiador o el promotor de estos candidatos, candidatas, es o tiene su origen en la delincuencia organizada, pues el político en cuestión prácticamente se convierte en un soldado político, ¿no? De estos grupos delictivos. Entonces, por esta parte yo veo este primer grande factor, como es la corrupción política. El segundo de ellos es la impunidad. Pienso que debido a los grandes niveles de impunidad que hoy existen en nuestro país, las instituciones y las elecciones, pues prácticamente quedan abiertas para ser carcomidas por los grupos delictivos. Para poner en contexto y sobre todo pues dar un poco más de luz en este sentido, hay que ver algunos datos. Mira, la impunidad en México, de acuerdo con un informe de la Universidad de las Américas Puebla del 2018, nos arrojaba que estaba en los porcentajes del 99.3%. O sea, es un tema que si lo analizamos sobre todo lo aterrizamos, es impresionante, ¿no? En este sentido, también el mismo reporte detectaba que no hay suficientes jueces ni policías hoy en México para hacerle frente a este tipo de hechos y para ello se sirven de 2 datos, ¿no? El primero de ellos es que en México hay cerca de 3.59 jueces o magistrados por cada 100,000 habitantes, cuando en promedio en la media internacional es de 16, ¿no? O sea, ni apenas y por un cuarto de lo que hay a nivel internacional. Y por cuanto a los policías, también vemos que no hay suficientes policías estatales, profesionales y sobre todo con los exámenes de confianza aprobados, y que este estudio arrojaba en su análisis que faltaban cerca de 120,000 policías para poder cubrir todo el déficit que se estaba planteando, ¿no?
Siguiendo en este diagnóstico y en el tercer factor, pues bueno, también existe un tema aquí que podríamos aludir al fenómeno de pulverización y fragmentación. El primero de ellos, el fenómeno de pulverización, se refiere a que desde el año 2006, 2012, en este sexenio, ¿no? Por todos los, bien conocido por todos los mexicanos con la dinámica de Felipe Calderón y el combate a la delincuencia organizada como tal, pues bueno, los grandes cárteles de las drogas sufrieron, pues, bajas específicamente en los jefes, en los grandes jefes de los cárteles. Y esto pues sigue una dinámica prácticamente de que si cortas una cabeza, o sea, los grupos delictivos le salen tres, ¿no? Aludiendo a esta figura, ahorita a la hiedra, perdón, griega, que, o sea, por ejemplo, cuando lo vimos, me encanta poner un ejemplo de esto, ¿no? No sé si muchos de nuestros seguidores que hoy nos ven, pues hemos visto, yo creo, la película Hércules, ¿no? Cuando está luchando ahí contra este monstruo de las 1000 cabezas, pues que cortaba una y le salían tres, y lo cortaba otra y le salían cinco. Lo mismo sucede con los grupos criminales. Entonces, a esto yo me refiero con el fenómeno de pulverización y que precisamente hay diagnósticos que arrojan que dentro del año 2009 al 2010 había cerca de 100 grupos criminales registrados, detectados, monitoreados en México. Y hoy, año 2021, pues prácticamente este número se ha duplicado. Entonces, me parece que este es un primer tema, el fenómeno de pulverización, y el otro es el de fragmentación, ¿no? Que también, y sobre todo fragmentación y descoordinación de las autoridades encargadas de hacerle frente a los grupos de organización criminal, que como lo hemos visto, hoy no existe una coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para poner estrategias y políticas públicas coordinadas que vayan o avancen en el mismo sentido para hacerle combate a estos temas, ¿no? Entonces me parece por ahí también que se ha perdido y esto es un factor importante. Y cierro este análisis con el tema económico, ¿no? Con el factor económico. Me parece que la poca transparencia en el manejo de los recursos públicos también pues permite seguir acrecentando redes de lavado de dinero, de tráfico de influencias, de compra de votos y de desvío de recursos millonarios de las arcas públicas. Entonces, en general y en mi diagnóstico serían estos factores los que hoy han alimentado la situación que hoy vemos en el país. Y bastantes interesantes y ciertos que son estos factores que comentas. Y haciendo también referencia de relleno a lo que decías de los elementos de policía que hacen falta, también un problema es que la policía luego se deja corromper y luego la policía es la que está coludida con estos grupos delictivos también, son los que echan el pitazo, los que brindan armamento, total, una infinidad de cosas que no es tanto la competencia del tema de hoy, sino el tema de hoy es en específico las campañas sangrientas y es bastante lamentable este acontecimiento, porque por lo que los invito a que tomemos un minuto de silencio en nombre de todos los candidatos que fueron privados de su vida en este periodo electoral. Listo. Y que en paz descansen estos candidatos y todos los políticos y todas las personas que fueron privadas de su vida durante este periodo, lamentable periodo electoral. Regresando al tema, Mau, tomando como punto de referencia que eres licenciado en Derecho, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde tu empirismo como tal,
¿crees que sería positivo, crees que sería fructífero crear un tipo penal específico que sancionara este hecho en particular? Vamos a tomar como punto, como tipo análogo el feminicidio, ¿no? Que al final de cuentas el feminicidio es la privación de la vida, pero en particular y tomando en cuenta ciertas circunstancias en contra de la mujer y cuestiones de género, etcétera, ¿no? ¿Crees que sería fructífero o positivo crear un tipo penal análogo al feminicidio para este tipo de delitos? Listo. Gracias por la pregunta, Antonio. Mira, desde mi punto de vista, podría quizás resultar positivo, ¿no? En el sentido de avanzar hacia un reconocimiento desde el Estado de la situación que se vive en cada contexto electoral y de visibilización del problema, ¿no? Que realmente se ponga en contexto y se aluda en las cámaras del Congreso y se abra una conversación, etcétera, ¿no? Sin embargo, me parece que una reforma al Código Penal para precisamente agravar el homicidio por esta causa, pues quizás resultaría en una poca y nula fuerza en términos reales, ¿no? Porque prácticamente pues los grupos delictivos no, en su modus operandi no creo que si ven que se aumenta la pena por este tipo de situaciones, pues vaya a disminuir realmente la violencia política y que por otra parte pienso que sería más importante enfocar las energías y enfocar la fuerza de una reforma, pero más profunda. Me parece que estos esfuerzos deberían apuntar más hacia una reforma de raíz al sistema político electoral que proponga un seguimiento oportuno a reducir estos niveles de impunidad y de beneficios económicos que apuntábamos en el primer diagnóstico. Entonces, quizá vaya más por ahí mi propuesta. Muchas gracias por pues, ilustrarnos un poco sobre esto. No obstante, sí me gustaría señalar algunas cuestiones importantes. En primera instancia, que un grupo de expertos de la ONU o de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, conocida como OEA, emitieron un comunicado en el que básicamente piden a las autoridades mexicanas que garanticen un periodo postelectoral pacífico y que investiguen los crímenes y las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el periodo previo a la votación y el día de las elecciones, así como que se investiguen de forma completa y transparente los asesinatos de los candidatos. En este sentido, me permito citar expresamente lo que menciona el comunicado. Decía, hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que pongan fin a la intensa polarización de la vida pública y que garanticen que las futuras elecciones se celebren de forma pacífica. Aunado a esto, los expertos lamentaron que se hubiera superado el nivel de violencia de las elecciones de 2018 y subrayaron la importancia de tomar medidas inmediatas para apoyar a las instituciones democráticas. Mauricio, a tu parecer, ¿qué medidas deberían tomarse para frenar esta ola de violencia histórica? Listo, Gaby, muchísimas gracias. Pues mira, realmente el contexto, y como ya lo comentábamos, es grandísimo, ¿no? El panorama y sobre todo el tema en cuestión, pues sí es de unas proporciones muy grandes, gigantes, y sobre todo que tocan distintas materias, ¿no? Yo pienso que no solo debería centrarse en temas, pues como tal, políticos, o jurídicos, ¿no? Va más allá en aspecto, y te lo comentaba, me parece que hay que ver un análisis muy completo, muy integral, donde se analicen los contextos políticos, culturales, sociales, económicos, jurídicos de cada país, porque como lo comentabas, son órganos internacionales y que si bien apuntan al tema mexicano, pues prácticamente quienes tenemos que resolver esto, pues somos los mismos mexicanos, ¿no? Y bueno, como ya lo comentabas y respondiendo a la pregunta de, en mi parecer, qué medidas deberían tomarse para frenar toda esta violencia,
Pues prácticamente, y como ya lo comentaba, se debería apuntar o se tiene que apuntar hacia políticas y reformas encaminadas a combatir la mafia que hoy imperan en las élites políticas. O sea, hay que decirlo, hay que ponerlo con todas sus letras y sobre todo tenerlo muy en cuestión. Hoy los mexicanos y las mexicanas, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, hoy tenemos mayor recursos también para acceder a fuentes de información que antes quizá no se conocían, quizá no se tenían, y que también las redes sociales pues vienen a ser un ingrediente vital, sobre todo una fuente de información increíblemente útil, ¿no? Hoy puedo decirte que en México los políticos muy, pero que muy difícilmente investigan a otros políticos. Y esa ha sido la constante y ha sido la dinámica en la que se ha puesto o se ha visto inmerso nuestro país, ¿no? Como te lo comentaba, y para poner un ejemplo, en este sentido, en su informe titulado Dinero bajo la mesa, la Consultoría Integralia y la Organización Mexicanos contra la Corrupción analizaron las elecciones de 2018 y encontraron que por cada peso que un aspirante a la gubernatura reportó haber gastado, utilizó otros 14 pesos de manera opaca o que no, simplemente no reportó. ¿Qué nos indica esto, Gaby, Antonio? Pues que prácticamente el peso de los recursos hoy legales en las campañas de México es abrumadoramente superior al de los legales y de los reportados. Entonces, ahí ya estamos empezando a detectar que hay influencia directamente de recursos de origen ilícito y que me parece que ya pequeñas modificaciones aquí, allá, parchar temas de reformas mínimas, pues ya van a ser insuficientes. Por ende, y dentro de mi punto de vista, pienso que México necesita urgentemente, como ya lo había comentado, una reforma política electoral de fondo, de raíz, ¿no? Y que pues ya más concretamente tendría que ir o analizar y sobre todo puntualizar el tema, por ejemplo, el método de elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Realmente quienes hemos tenido la oportunidad de darle seguimiento a la materia de derecho electoral, pues vemos que los asuntos que se resuelven hoy en el tribunal, naturalmente incluso ya muchísimos analistas políticos, analistas también en el tema jurídico, ya puedes predecir cómo va a salir el asunto, visto también intereses políticos también que se juegan y que también cada magistrado pues sigue y ha tenido una tendencia en sus votaciones y que podríamos hablar ahí de que puede tener alguna preferencia, ¿no? Con fuerzas políticas y que se ven reflejadas en las votaciones. Entonces, me parece importante retomar el cómo llegan los procedimientos, etcétera, porque realmente otro tema, otro asunto es que ningún país muestra una aceptable calidad de resoluciones penales cuando existen fiscales también, cuyos nombramientos, permanencia o despidos están sujetos a los vaivenes políticos de los gobiernos en turno, ¿no? O sea, tanto a los magistrados, pero también a los fiscales. Cuando realmente su procedimiento depende de un gobernante, en este caso de un gobernador, de una gobernadora, pues prácticamente está sujeto, ¿no? O sea, podemos decir que ese fiscal está a modo. Entonces también esto es la fuente de muchísima corrupción y la impunidad que ya tratábamos. Entonces, esa sería una primera propuesta, revisar los métodos de elección de estos puestos. El segundo, también el tema de la FEPADE, ¿no? Sabemos que la FEPADE, y bueno, para quienes quizá no conozcan un poco el organigrama, la FEPADE es la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República, en la cual se tratan y se siguen todo el tema de delitos penales, ¿no? Delitos electorales, perdón. Y que en conjunto con el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y esta FEPADE, pues forman prácticamente el sistema político electoral mexicano. Pero hoy en día es una realidad que esta FEPADE no tiene ni el presupuesto suficiente ni los dientes para imponer sanciones a los partidos políticos que, como ya se ha arrojado, ya se ha visto en investigaciones, etcétera, muchísimos partidos han incurrido en responsabilidad. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que realmente se les sanciona? Pues yo diría que queda muy en el aire. Recientemente vimos el tema ahí de un partido
que tiene agenda ambientalista, etcétera, o sea, con tema de ahí con unos influencers, etcétera, en redes sociales, y que después sale otro influencer a decir con todas sus letras que, o sea, fue invitado a participar. O sea, ¿de dónde sacan esos recursos, no? Uno se pregunta, uno dice, uno, etcétera, ¿y dónde está la FEPADE aquí? ¿No? Entonces es increíble esta parte que todavía no se tenga un sistema bien integral, bien armado, ejecutado, y sobre todo que se deje sin mayor recurso operativo, también de recurso humano y financiero en estos órganos que están encargados. Entonces esa sería otra propuesta muy importante, el tema de la FEPADE. Y bueno, otros dos que no quisiera dejar fuera es también el tema de poder implementar programas para la protección de testigos y denunciantes en temas de corrupción en materia electoral, ¿no? Parece que si yo soy testigo de que alguien le está dando un soborno, está haciendo tráfico de influencias, etcétera, y yo acudo a la fiscalía, pues prácticamente sé que me estoy metiendo en un mega problema, que hoy el sistema judicial mexicano no garantiza que yo pueda ir y acudir como testigo y que no me suceda nada ni en mi persona ni en mi familia, ¿no? Entonces, me parece que sería importante dar avances en la implementación de un programa para la protección de estos testigos y también el tema de las plurinominales, ¿no? Me parece que este es un asunto bastante importante porque pues prácticamente hay ausencia de transparencia en el sentido de la elección de los puestos plurinominales dentro de los partidos políticos y que al final del día estos deciden de manera totalmente discrecional pues, qué candidatos van a estar encabezando los primeros números de las listas y pues, prácticamente este mecanismo es una invitación, una carta abierta a que puedan tanto grupos empresariales y grupos de facto, de poder, y también de grupos criminales, pues encontrar una vía libre para poder operar dentro desde las cámaras legislativas, ¿no? Y que esto ya lo hemos visto, no sé si recuerden, diputados, diputadas con nexos directamente con delincuencia organizada, y que pues al final del día también en el tema empresarial lo vimos, ¿no? Con la telebancada en su momento, y que pues son cuestiones que hay que ir puliendo, hay que ir viendo, dando seguimiento puntual y que pues no podemos dejar de lado. Y hay que decirlo, hay que ponerlo, hay que exponerlo, porque realmente es desde aquí, quizá no lo vemos a diario, quizá solo nos enfocamos en los balazos, en que no se le da el seguimiento, etcétera, pero esto realmente, y desde mi punto de vista, es el origen, son las raíces, ¿no? Porque son el legislativo quien realmente pues va a ver por el tema de las reformas de fondo, estructurales y sobre todo institucionales. Por último, no quisiera dejar de fuera que, pues bueno, prácticamente y sobre todo como propuesta de la sociedad civil, el rol de la sociedad civil en México que ha estado en vela, en vigilia, en sueño y que vemos procesos electorales. Hoy tenemos, por ejemplo, también muy fresco en mi generación, que el tema, por ejemplo, de Colosio, ¿no? Que estuvo por ahí una serie, incluso en Netflix, que muchos pudimos ver, etcétera. O sea, ¿cuántos años han pasado? Y hoy sigue esta misma tendencia repitiéndose cada 3 años en cada proceso electoral. ¿Y qué hacemos como sociedad civil? O sea, vemos los ríos de sangre, el nivel de impunidad y nada, no se avanza en este sentido. Y pues en contrasentido, pues hay que analizar qué es lo que ha sucedido en países como Colombia, como Argentina, como Brasil, como Uruguay, que desde los años 90 la sociedad civil organizada ha dicho basta, ha tomado el mango por el sartén y han salido y han paralizado los países y han desde la misma sociedad organizada llevado reformas muy importantes en materia político-electoral y que hoy en día pues ha llevado esto a procesos de investigación, de acusación, de procesamientos judiciales y ejecución de sentencias bastante interesantes, importantes, que lo vimos, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Con un expresidente en la cárcel, que pues esto en México hoy no, ni siquiera lo vemos, ¿no? Y que pues al final del día esto ha sido trabajo o resultado de un trabajo muy importante en la sociedad civil. Muchas gracias por tu respuesta, Mau. Y pues sí, completamente cierto todo lo que nos mencionas.
Y según los datos que se tienen hasta ahora, se cometieron al menos 250 asesinatos durante el periodo previo a las campañas y durante las mismas. Entre las víctimas, además de los políticos y los candidatos, pues figuran también familiares de algunos de ellos, periodistas, algunos funcionarios y también no políticos. Además, hubo al menos 782 ataques por motivos políticos, que van desde amenazas de muerte hasta intentos de homicidio contra políticos. Y esto pues, debido a que candidatos renunciaron, más bien derivado de esto y debido a esto, algunos candidatos renunciaron a sus campañas justamente por este temor completamente fundado de perder la vida o de exponer a sus familias. Los expertos de la ONU y de la OEA recordaron que el derecho a la vida es una garantía fundamental, que los candidatos deben poder hacer sus campañas sin esos temores. Y cito, México debe respetar, proteger y cumplir los derechos a la libre asociación y a la participación en el proceso político, incluido el derecho de los ciudadanos a elegir al candidato de su elección. Esto fue lo que recalcaron los especialistas. Mau, ¿qué piensas tú sobre las medidas tomadas por las autoridades para luchar contra esta violencia política que vivimos en este periodo electoral? Listo, Antonio, pues en esta respuesta no me voy a explayar tanto. Eh, sí, pues hay que ver los números, ¿no? Que acabas de citar. ¿Qué pienso yo? Que han quedado naturalmente insuficientes y rebasadas las medidas que se han tomado. Han sido tantos años ya de esta tendencia en la violencia de cada proceso electoral y vemos que los números, en lugar de ir decreciendo, van aumentando, ¿no? Entonces, y sobre todo también lo que más me preocupa es que las medidas han sido reactivas y no tanto preventivas en ese sentido. Entonces, tal cual, han quedado insuficientes y rebasadas. Gracias por tu respuesta. Me surge una pregunta, me parece bastante importante mencionarla. ¿Cuál es el costo para la democracia que asesinen a pues estos candidatos a puestos de elección popular? Muy buena pregunta, gracias Gaby. Me parece bastante interesante y sobre todo importante de analizar, ¿no? Sobre todo en este contexto que buscamos también desde estos espacios, pues propugnar y sobre todo promover la promoción de la cultura de la democracia, de la participación ciudadana. Y que bueno, pienso yo que el hecho hoy de que ser candidato o candidata en México sea sinónimo de que tu vida corra peligro, pues bueno, es realmente inaudito y sobre todo muy, pero que muy preocupante, ¿no? Para la democracia en general. Y esto, pues prácticamente invariablemente, pues, va a resultar en una inhibición de la participación ciudadana. La gente ya no va a querer participar y sobre todo también esto en general, pero también de las juventudes, ¿no? Hoy como jóvenes, pues vemos, oye, están matando aquí en Guanajuato a, este, a esta candidata de MC, los videos, ¿no? Tan impactantes, tan realmente crudos y con una frialdad terrible en Sonora, en Campeche, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sí dices, oye, neta, como que ya no, muchas gracias, ¿no? Entonces, prácticamente me parece que es muy, muy alarmante el hecho de que esta situación se siga presentando porque va a disminuir invariablemente la participación ciudadana, ¿no? Hoy estaba precisamente viendo también muchísimos artículos en este sentido y por ahí hay un artículo de la BBC de Londres en donde saca el caso de Alejandra Lagunes, candidata a la alcaldía, a la presidencia municipal en un municipio de Morelos, en Xochitepec, y que bueno, era para ella, y sobre todo en este contexto de seguir promoviendo la participación incluso también de las mujeres en la política, era la primera vez que Alejandra participaba en la política como candidata, ¿no? Y bueno, prácticamente ella recibe amenazas de muerte vía WhatsApp, etcétera, y también aunado el tema del contexto que también tocaban ustedes del feminicidio en el país, que bueno, tras denunciar este caso, Alejandra se vio obligada a renunciar a su candidatura y sobre todo, y cito sus palabras en el texto y que también me movieron muchísimo, es que su hijo de 8 años veía las noticias
y a cada rato le decía a ella, mami, yo no quiero que te maten. Y prácticamente después de esto, ella hace una rueda de prensa y nada, renuncia a su candidatura y que prácticamente pues este contexto va a seguir ese rumbo, ¿no? Que menos personas, menos mujeres y hombres participen en política y esto invariablemente pues va a dejar la ruta y los espacios libres para que sean los mismos de siempre, los que sigan ocupando los espacios. Es correcto, Mau, y bastante lamentable que un pequeño infante tenga que vivir este tipo de situaciones y que tenga que tener también este tipo de preocupaciones. No es absolutamente justo que en México, que en ninguna nación, unos inocentes niños tengan que afrontar este tipo de situaciones. Y que tampoco, digo, puede haber gente que diga, es que es responsabilidad de la mamá porque se quiso meter a la política. No, porque la política no debería tener ese tipo de consecuencias. O sea, no, ningún trabajo debería tener ese tipo de riesgos, ¿no? Exactamente, exactamente, Antonio, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Mau, a tu consideración, la estrategia de protección en contexto electoral, ¿crees que ha sido suficiente para frenar o disminuir, mejor dicho, la violencia política y las amenazas a los candidatos? Vale. Buenísima pregunta también y que bueno, me gustaría también poner un poquito en contexto a nuestros seguidores para comentarles que esta estrategia de protección en contexto electoral de la que me preguntaba Antonio es precisamente una serie de acciones que siguió el gobierno derivado del análisis y del diagnóstico que se estaba suscitando en los niveles de violencia política en el país y que sacan esta serie de acciones y es una coordinación entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en conjunto también con la UIF. Estas 4 instituciones del gobierno federal trabajaron en conjunto para sacar esta estrategia y que pudieran entre todos pues aportarle información suficiente para poderle darle seguimiento a todos los casos de atención a los candidatos, candidatas que así lo requirieran, que ellos previeran que su vida estaba en peligro, ¿no? Y contestando a tu pregunta, que si mi consideración esta estrategia para frenar la violencia política ha sido suficiente, pues me parece claramente que no. Y lo vimos obviamente en los niveles tan increíblemente fríos y lamentables que vimos en el pasado proceso electoral. Y que bueno, al final del día me parece que nuevamente es una estrategia nuevamente reactiva, más no preventiva, y que pues de aquí ojalá que el gobierno federal pueda sacar pues, ahora sí que lo mejor de los insumos en este sentido para poder avanzar a que el siguiente proceso electoral pues puedan disminuir estos índices, ¿no? Así es, Mauricio. Honestamente, que pase esto no puede ser de ninguna manera bueno, no es positivo, no justifica nada que se pierda la vida de una persona y pues menos de tantas personas. Exactamente, Gaby. Y pues Y bueno, también no quisiera perder un dato bien interesante de esta estrategia que comentaba Antonio, que si me permiten me gustaría abordarlo nada rápidamente, que es el tema del seguimiento hacia qué tipo de candidatos se les dio más atención, ¿no? Y para resaltar este punto, me permito comentarles que el 83% de los seguimientos que se dieron fueron atención a puestos locales, es decir, a puestos de los estados, mientras que el 17% fue atención para puestos de elección federal. De aquí y derivado de este análisis, me sale y sobre todo resaltar y sobre todo poner muy el acento en que fueron 232 los casos para las presidencias municipales, mientras que fueron muy bajos los casos a diputaciones locales, a diputaciones federales, gobernadores y otros. Es decir, cerca más del 50% de los casos fueron para atender a presidencias municipales. Y esto atiende a un tema bien concreto y bien interesante, porque es precisamente en las presidencias municipales donde se juega
poder de control de los grupos de la delincuencia organizada en el sentido de seguir fomentando y sobre todo darle permanencia a sus actividades ilegales, ¿no? Porque una vez, por ejemplo, que llegan o tienen estos vínculos con algún puesto de diputación, perdón, de presidencias municipales, pues es desde ahí donde pueden partir, por ejemplo, a la protección de los mismos policías municipales, uno. Dos, también pueden acceder a los recursos públicos, a las arcas de las alcaldías, de los municipios. Y también tres, pues es ahí donde les llegan también toda la información de logística, de operativos, etcétera, y donde pueden tener y manejar toda la información relativa con instituciones del gobierno. Entonces, es ahí donde se pelean el mayor número o donde concentran sus fuerzas en este sentido, ¿no? Y que lo vimos, por ejemplo, con Rosa Barragán en Moroleón, Guanajuato también, que son precisamente estos puestos a las presidencias municipales. Muchas gracias por brindarnos estos datos. Siempre es bueno tener información porque al final de cuentas la información es poder y esto no debe de ser permitido que le pase a ningún candidato de ningún partido político, de ninguno. No obstante, pues me gustaría subrayar algo que mencionaron tanto la ONU como la OEA. Básicamente mencionan que el papel clave que tuvieron las instituciones electorales independientes fue vital para prevenir el fraude electoral y por lo tanto estas deben de ser protegidas de cualquier presión indebida, intimidación o amenaza. Esto es literalmente lo que dijeron la ONU y la OEA en conjunto. Debido a esto, me sale la siguiente pregunta. Mauricio, ¿qué medidas se deberían de tomar para proteger a estas instituciones independientes? Y en su caso, pues, ¿cuáles serían estas medidas? Por supuesto, Gaby, muy importante lo que señalas y bueno, hay que tener en consideración que el INE, en este caso, y atendiendo al caso mexicano, pues es el organismo constitucional autónomo, ¿no? Encargado del tema electoral y el cual, pues sobre todo ha desarrollado un papel vital y fundamental en la democracia mexicana, porque este instituto, pues prácticamente tiene su cimiento en una independencia de los poderes, ¿no? De poderlo salvar o mantener alejado de voluntades unilaterales de partidos, de personajes políticos, y que me parece en verdad fundamental y vital que se siga fortaleciendo, que se le siga dando mayores herramientas y sobre todo también mayor presupuesto para poder seguir operando como vimos y también como bien lo apuntó Antonio y en su oportunidad por ti, Gaby, pues tuvimos las elecciones más grandes, ¿no? Y más complejas en nuestro país y que de aquí en adelante seguirán siendo de esta manera, de esta forma. Entonces, pues darle la operatividad a que el instituto pues pueda seguir con sus funciones me parece importantísimo y sobre todo que pueda definir por sí mismo las reglas. Hoy, por ejemplo, y lo que yo sí aplaudo y sobre todo retomo muy importante por parte de las últimas acciones del instituto, pues fue prácticamente el tema de la sobrerepresentación, ¿no? En el Congreso, y que este tipo de acciones pues apuntan sobre todo a seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático y que nosotros como mexicanos pues debemos seguir apostando por este camino, seguir fortaleciéndolo y no retrocediendo en este sentido. Entonces, a salvarlo, guardarlo y mantenerlo súper, súper, súper fuerte. Muy bien lo dijiste, salvarlo, guardarlo y mantenerlo súper fuerte. Y pues hay que aportar todos de nuestra parte para que eso sea posible, porque, a ver, la delincuencia no solamente es que haya malos y policías y corrupción, no, o sea, también la ciudadanía tiene muchísimo que ver, porque al final de cuentas estas son células, ¿no? Hace rato ponías el ejemplo del ser mitológico griego Hidra, que cortas una cabeza y salen más y más y más y más y más. Entre más gente se vaya sumando a este tipo de grupos delictivos, pues obviamente van a crecer las células, obviamente van a crecer los grupos delictivos y obviamente va a haber muchísimo más inseguridad y muchísimo más corrupción. Pero aquí entramos en un dilema. Muchas veces no es que te ofrezcan el
chamba, vamos a llamarle el trabajo, ¿no? O formar parte de ellos y que digas, no, bueno, está bien, disculpe la molestia, señor. Hasta luego. No, o sea, te obligan a trabajar para ellos, te obligan a estar con ellos. ¿Qué se podría hacer ante esa situación, no? O sea, eso es un tema que lo vamos a dejar aparte para otro programita, pero hay que dejar esa pregunta, esa incógnita de qué podemos hacer al respecto, porque es bastante dura y difícil esta situación que se vive en materia de seguridad. Pues Mauricio, te agradezco muchísimo, de verdad, en nombre de todo el equipo en La Mira, por tu valioso tiempo, por tu valiosa información, por tus sabias palabras y por tu dedicación al programa de esta noche. No, al contrario, Antonio, realmente muy, muy encantado de estar acá con ustedes, de discutir estos temas de relevancia nacional y sobre todo de poder reflexionar en voz alta, ¿no? Sobre estos temas y ponerlos, pues, como tal, en sus palabras, en su contexto y analizarlos también desde esta óptica jurídica, ¿no? Yo sé que a veces es un poquito, un tanto técnico, etcétera, y nos podemos perder por ahí si no estamos muy familiarizados con los términos, pero que es importantísimo conocer, saber cómo funciona también el sistema político electoral para poder tener el mejor diagnóstico y atender a las causas. Entonces, yo celebro muchísimo estos espacios de discusión, de intercambio de puntos de vista, de análisis. Realmente muchísimas felicidades a todo el equipo en La Mira. Muchísimas gracias por estos esfuerzos y sobre todo por llevar estos temas también con perspectiva de juventud, ¿no? Porque muchas veces los escuchamos así en la radio, etcétera, y, pues, y decimos como chavos, pues quién sabe de qué estarán hablando, luego ocupan muchos tecnicismos, etcétera, y que pues podamos bajarlo acá a realmente a platicarlo entre jóvenes, etcétera. Pues me parece un esfuerzo bastante loable y que les aplaudo muchísimo y que realmente muchas gracias por este foro. Gracias a ti, Mauricio. La verdad es que siempre buscamos voces autorizadas que sepan de lo que están hablando y pues evidentemente tú, por estos conocimientos jurídicos que tienes en el tema, no podrás decir solamente de la licenciatura, de todo esta pues trayectoria académica tan importante que tienes. Honestamente, siempre es bueno que hable alguien que sabe del tema, no simplemente opinar por opinar. Y al final de cuentas, este es el objetivo en general de En la Mira, informar a la población, concientizar y sobre todo hacerlo desde una manera responsable y respetuosa. Nosotros, como lo han visto en los distintos programas, no nos dirigimos a ningún partido político en especial porque no formamos parte de ningún partido político, somos totalmente apartidistas, independientes, y lo que buscamos son voces autorizadas que sepan del tema. No obstante ello, también me gustaría agradecerles a ti, Mauricio, a la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Ciudad de México, porque al final de cuentas, todas estas organizaciones, pues nos brindan como jóvenes apoyo, conocimiento de diferentes temas, relaciones, que al final de cuentas de la red fue precisamente donde te conocí a ti. Sí, bastante, bastante. Muchas gracias. Yo también agradezco que estos espacios pues, nos permitan seguir conociendo a personas tan increíbles como ustedes, que podamos seguir trabajando también en conjunto y que sobre todo pues vayamos construyendo también ciudadanía y país desde acá y que muy importante, ¿no? Discutamos estos temas. Realmente, como lo comentabas, a veces escuchamos, etcétera, pero hay que seguirnos informando y sobre todo proponiendo, es muy importante. Entonces, pues nada, Gaby, Antonio, realmente nuevamente muchas felicidades por este programa y que pues estaré muy pendiente también porque ya me comió la duda ahora de la siguiente emisión, de la pregunta que lanzaba Antonio al final del programa y que pues bueno, ahí estaremos siguiéndolos muy de cerquita. Así es, así es. Aquí tienes las puertas abiertas, igual la red, todos tienen las puertas abiertas. Al final de cuentas, este es un espacio por y para jóvenes, puesto que lo que no hagamos hoy, pues veremos las consecuencias mañana. Muchas gracias a todos. No se olviden de seguir todas nuestras redes sociales. Igual en la descripción de este video, pues pueden encontrar la página de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Ciudad de México, y pues ahí lo pueden consultar y ver pues toda esta importante labor que están haciendo los jóvenes como Mauricio, como Antonio. De verdad, muchas gracias a todos y pues
nos vemos el próximo domingo en nuestra siguiente emisión, igual el sábado al punto de las 5 de la tarde, en el cual hablaremos de un tema muy importante y muy interesante, puesto que hablaremos de neuroderecho. Wow. Muchas gracias. Sí. Ahí estaremos, Sí. ahí estaremos. Exactamente. Muchas gracias. Así. Y saludos también a todos mis compañeros de la red que estuvieron por acá siguiendo de cerca. Gracias a todos. Vale.